Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. No sé si ustedes recuerdan que esta semana en Vibra en las Mañanas estábamos en un debate que arrancó por el tema de los hijos que son mayores y que terminan siendo responsables de los hijos más chiquitos. A partir de ahí arrancó todo un debate de que si el proyecto debiera tener muchos hijos, pocos hijos, pero a partir de ese debate también Karencita nos contó una historia que nos pareció súper interesante, que era un amigo de Karencita o un conocido de Karencita, no sé si Karencita lo recuerda, que nos hablaba de un proceso que hizo para tener hijos con su pareja y teníamos la duda cómo fue el proceso del vientre y del espermatozoide. ¿Lo recuerdas, Karencita? Sí, claro que sí. Y además, Pollito, quiero aprovechar porque es un amigo que nos visitó en Bogotá, y es un amigo muy querido que se llama Xavi, y entonces lo tenemos, les voy a contar la historia pues muy por encima porque él los va a contar mucho más en detalle. Él tiene su pareja que es Pedro y tienen 3 niñas. Y entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo tienen 3 niñas? Y entonces pues... Xavi, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Karen, gracias, compañeros. Aquí estoy. Además es precioso y yo lo adoro. Oh. Eso es lo más importante. Me estoy sonrojando ya. Xavi, cuéntanos un poco, o sea, como la historia de tu vida, o sea, cómo empiezas desde el principio, como además que me parece súper ejemplar, porque yo no sé si, porque tú vives en Barcelona, yo no sé si en Barcelona suceda como en Bogotá, que el tema de la adopción o de tener hijos entre parejas del mismo sexo todavía es tabú. Si nos cuentas como el contexto de cómo es para una pareja estar en Barcelona y formar familia para una pareja del mismo sexo. Vale, empiezo un poco por el principio y eso son intimidades, que casi no he explicado nunca. Suerte que en Barcelona no me escuchan mis compañeros o mis amigos. O sea, que el podcast, por favor, que no circule. Entonces, nada, yo tenía una novia que era una chica, era Elena, y nos llevábamos súper bien. Pero yo entendía que algo no funcionaba o no me gustaba. Y en ese momento me di cuenta que lo que yo quería era tener una familia, ¿no? Pero quizás no con una persona de otro sexo, sino con una persona de mi mismo sexo, ¿no? Y casualidades de la vida, conocí a Pedro. Esta semana, el día 12, hará 21 años que vivimos juntos. ¡Uy! Que se dice enseguida, 21 años, me acabo de dar cuenta que soy súper viejo. Pero ¿toda una vida? No. Sí, toda una vida, 21 años. Qué lindo. Y encima somos socios, o sea que es en casa y en el trabajo, juntos, full time. Si ven que se puede. Sí, puede, sí, bueno, lo intentamos. Sí. Hay días que mejor no cruzar la puerta de la casa, ¿eh? En el despacho bien, pero en la casa. Entonces, con Pedro, a los 10 años de estar casados, en Barcelona es bastante aceptable todo lo que es la comunidad gay. Nosotros pertenecemos a una asociación que son familias lesbianas y gays. Y ahí hay, pues, sobre todo, básicamente, mujeres lesbianas que tienen varios hijos. Y desde los últimos 3 o 4 años hay cada vez más chicos de parejas homosexuales que están o bien adoptando o bien maternidad subrogada, ¿no? Que es como se dice legalmente. Y allí empecé. Allí nos planteamos el tener una familia y lo primero que fue plantear la adopción. Pero la adopción en España es un poco complicado, tanto si eres homosexual como si no. Y por ley, si eres homosexual y tienes más de 40 años, solo puedes adoptar gente adolescente, 10, 12, 14 años. Entonces, eso para mí no era un proceso de maternidad, ¿no? No era un proceso de paternidad. Claro, complejísimo. Es muy complicado. Y me costó convencer a Pedro, ¿no? Porque Pedro, yo sí que quería tener familia, Pedro no quería tener familia, vivíamos muy bien, 2 sueldos y... En nadie más que gastar. Exacto, sí. Caprichos, ahora un reloj, ahora una bolsa, ahora un viaje, pero bueno... Tuvimos la suerte de tener un conocido que era pediatra, que él era gay y que tenía un niño, acababa de tener un niño por subrogación subrogada y nos explicó todo su proceso, ¿no? Cómo poder tener. En España no se puede tener la subrogación o el vientre de alquiler, también conocido. Uy, pero eso tienes que explicárnoslo porque eso del vientre de alquiler a mí me suena
como extraterrestre, o sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo es ese proceso, Xavi? ¿Cómo es ese proceso? Sí. Ese proceso es un proceso muy simple. En Estados Unidos lo están haciendo desde los años 70 y es legal en Estados Unidos porque lo que es distinto es que en España y en el resto de la comunidad latina es madre la persona que pare al bebé. Pero en Estados Unidos hay una ley que no es la ley romana, que es madre quien tú pongas que es madre en la partida de nacimiento. Okay. Entonces no se rige por la misma ley, con lo cual por eso ellos empiezan, ¿no? Legalmente el proceso es un donante de óvulos o una donante de óvulos, un donante de esperma y una tercera persona que es la carrier, la persona que va a gestar ese vientre, ese bebé, pero que no tiene ninguna implicación emocional ni biológica con el bebé que lleva dentro. Ah, Xavi, o sea que, perdón, yo me atravieso. O sea que el vientre, por ejemplo, no es o no tiene que ser la misma persona del óvulo. No es que no puede ser la misma No puede persona ser. del óvulo, para que no haya ninguna implicación biológica. Entonces, en el año 70, creo que del 70 hasta el 74, 75, la persona que se embarazaba era la que también daba el óvulo, biológicamente. Pero luego, en un proceso de subrogación, una carrier no quiso dar su bebé y como biológicamente ella tenía el proceso, porque era 50% de material genético de Claro. ella, el juez le otorgó el bebé. Y entonces en ese momento la ley americana cambió y cualquier carrier tiene que portar el bebé de otras parejas, no el suyo propio. Pero, Entonces, ¿y qué pasa si se arrepiente? O sea, ¿qué pasa si una carrier sin su bebé propio, por así decirlo? Es que suena extraño, pero... Sí. Y dice, no, yo decidí que no. ¿Puede pasar? no puede pasar porque hay un proceso de selección de donante de óvulo en primer lugar, luego hay un proceso de selección de donantes, hay de donantes de carriers, que todo esto lo gestiona nuestro abogado, ¿vale? Nosotros teníamos un muy buen bufete de abogados en Boston, que es donde nacieron las 3 niñas, y ellos se encargan de todo y te hacen una preselección que más o menos buscan que sean similares en cuanto a hábitos, en cuanto a modo de vida, estilo de vida, y te presentan a 3 o 4 candidatas. O sea, tú las ves, o sea, Sí, tú sí, ves a las sí, tú ves y todo el ves a proceso. las carriers y a las donantes de A las óvulos. donantes puedes elegir verlas o no verlas. Ok. Nosotros elegimos anónimas. Ok. En el mismo bufete de abogados te direcciona a una clínica y allí lo que tú lees, lo que leímos nosotros con Pedro fue el historial médico de las distintas posibles donantes y eliges. Y entonces les hacen las pruebas médicas y si funcionan, y ellas están de acuerdo, firmas el contrato y a partir de aquí ya haces todo el proceso de estimulación ovárica. Y cuando... Uy, Dime, pollo. ¿Eres pollo? no, Sí, sí, que iba a preguntar yo. Pollo. O sea que en todo ese proceso siempre está la elección de uno manejar todo de manera anónima. No, yo no la veo a ella, o nosotros no la vimos a la donante, pero la donante tiene... O sea, nuestro abogado es el enlace. El abogado sí que la conoce a ella, sí que firma los papeles con ella, y de hecho cada vez que han nacido una de nuestras hijas, nuestro abogado se comunica con ella para explicarle que ha nacido una persona. ¿Y las conoce? No las conoce. No ok. las conoce, no. Bien. La que sí que la conoce es la carrier. Claro, ella pues da a luz como un parto normal. Sí. Ok. De hecho, la última nació el día 10 de septiembre, yo estuve en el parto y fue súper emocionante, ¿no? El cortarle el cordón y el estar con ella todo el rato. Y O sea, ustedes están en el parto. Sí, claro, estamos en todo el proceso. Pedro, ¿y tú? Yo estaba en la habitación con la carrier y con el marido de la carrier en el parto. Uy, qué y Pedro extraño. estaba en la habitación de al lado con las 2 niñas esperando porque el parto empezó a las 9 de la mañana Ahí viene. y nació a las 0:45 de la noche. Entonces las niñas pobres estaban ahí excitadísimas todo el día. Ya. Y no han pensado en grabar una serie. A mí eso me parece maravilloso, pero pues es como de otro La idea, planeta. sí. ¿Y el donante de esperma lo eligen entre ustedes? O sea, Nosotros biológicamente, cuando haces la estimulación ovárica, sí. la donante de óvulos dio como 38 óvulos y fecundamos la mitad Pedro y la mitad yo. Ajá. Entonces, en el primer embarazo queríamos tener gemelas y así ya pasábamos de todo, ¿no? Sí. Un embarazo y suficiente. Y pusimos un embrión de cada uno de nosotros y luego nació Carlota. Un embrión se perdió en el camino, en el proceso de embarazo. Y Pedro Carlota es de uno de nosotros. Ajá. Y luego las otras 2, pues son de otro de nosotros. Ah, ok. Creo que hay varias Y preguntas. saben. Sí. Sí sabemos Todos porque estamos aquí. para volver si no se puede arrepentir la carrier de darte ese bebé, ¿vale?
cuando tienes el óvulo y has firmado el contrato con la donante de óvulos, después firmas otro contrato, que son 6 meses de contrato, que va por etapas, en los que tú firmas un primer contrato de colaboración con la carrier y allí pactas toda una serie de cosas y de condiciones que ellas son por ley. O sea, eso viene impuesto por la ley americana. Ajá. Y después ya, antes de que ella empiece con su podamos incluir fecundar el óvulo y ponerlo en su útero, ella ya renuncia el primer paso es que ella renuncia a cualquier tema legal con este bebé. Uh-huh. Y eso va a juicio. Y en las cortes americanas, el juez dictamina que esa persona no tiene ninguna responsabilidad y que los padres biológicos son Pedro y Xavier. Después de Tremendo. y esa estas dos sentencia, canciones, Muchas- yo tengo una pregunta importante para Xavi, Ujú. más que después de, durante el embarazo. Pero Ok, después de esas dos ajá. canciones le hago la Pollito, consulta pero a podemos Xavi. hacer un break porque yo creo que Sí. tenemos muchísimas Sí. preguntas. O sea, esto es como... Vamos a hacer un break y ya volvemos con Xavi, esta historia que Ustedes está nos pueden increíble. preguntar en @vibra1049. 104.9 FM es Vibra. La radio del pop. Volvemos a Vibra en las mañanas y hoy con un invitado que Karencita se trajo que nos tiene con más dudas y es Xavi que nos está contando esta historia que está súper interesante. Xavi, hablando... Perdón, yo tengo una Pollito, pregunta. para Sí. que se ubiquen los que de pronto se conectan a este momento, Xavi es pareja de Pedro, ellos tienen 3 niñas y nos está contando cómo ha sido el proceso de tener niñas en una pareja del mismo sexo. Listo, ya, Pollito, es para que hay gente que llega en ese momento y queda un poco desorientada sobre el tema. Yo le iba a preguntar a Xavi, en el proceso, ¿ustedes tienen alguna responsabilidad, llamémoslo económica o de cuidados, con la persona que está encargada del embarazo? La Es carrier. decir, ¿Con la carrier? Ujú. ¿con la carrier? Sí, de hecho nosotros hay una primera entrevista y es un tema de feeling, ¿no? Si te gusta o no, porque la entrevista es vía Skype, no te desplazas al lugar donde vive ella. En este caso, nuestra carrier vivía en Boston y en esa primera entrevista te seleccionan 3, 4 y nosotros fuimos muy claro que queríamos a Christine se llama nuestra carrier y ya hubo feeling desde el primer momento. Y después ya empiezas ¿Tú todo. qué le por- preguntabas? Como... Yo quiero saber uno qué pregunta. ¿Qué le ¿no? preguntaba? Como- Básicamente preguntaba cómo se alimentaba, cuáles eran sus hábitos. Las carriers, Ah, claro. para ser carrier, tienen que ser madres biológicas de hijos dependientes todavía. Ellas tienen su trabajo. Nuestra carrier era doctora en traumatología. Su marido era ingeniero de telecomunicaciones. Y tienen un niño de 4 y otra de 2 años. Entonces, ellas tienen que tener independencia económica, no lo pueden hacer por dinero. Pero se les paga. No, ¿No? no se les paga. Ok. O sea, ¿Ah, no? se cubre una serie de gastos, Ok. como puede ser el vestido o se le cubre, por ejemplo, cuando ya ha dado a luz, los 2 meses de baja, tú le pagas la baja. O sea, Ok. sí que pactas un fee mensual. Pero no lo hacen pero- por dinero pero al no lo final. hacen por dinero. O sea, Ok. ellas tienen Pero que ¿cuál es la motivación de ellas? Sí, eso porque iba a a mí me preguntar. dijeran, uy, En- porque un embarazo es duro. En el caso, mira, en el caso del... Sí, pero lo hace... O sea, nosotros hemos tenido 2 carriers. Carlota y Victoria nacieron de Jennifer, la primera carrier, y ella lo hacía porque su hermana había tenido un cáncer de útero y se había quedado sin la posibilidad de ser madre, y su mejor amiga le hizo de carrier, de portadora para ella, para su bebé. Entonces, ella quería compensar de algún modo a su hermana y a la amiga de su hermana, y ella se ofreció. Y ella era educadora social y lo hacía para contribuir con la sociedad, para esas madres que no podían, o esas mujeres, o esas familias que no podían tener hijos propios. Eso fue con la primera persona. Y con la segunda, Christine lo hacía porque realmente lo que quería era colaborar con la sociedad, contribuir y eso. Y tremendo. Realmente tienen un contenido social muy fuerte. Sí. Y si os fijáis, la mayoría de las carriers que nosotros conocemos de otros amigos, todas son o están en el área médica o en el área social. Son enfermeras, médicos, como en nuestro caso. La primera era enfermera y educadora social y la segunda era médico. Y la mayoría de las que conocemos se dedican a esos entornos. Y entonces la carrier sigue su vida común y corriente, usted su vida común y corriente en el proceso del embarazo. No tanto común y corriente, ya tiene unas condiciones que no puede hacer. No puede practicar sexo con su marido durante los primeros 6 meses. O sea, tiene que Ay, cumplir claro. ¿Y cómo un saben? contrato.
La verdad es que no Una sé cómo camarita. saben, pero ya sabes que los americanos Todos lo saben. lo saben todo. Por eso te niegan la visa. Y aparte de saberlo todo, ellos tienen también que una reunión periódica con lo que se llama en inglés me sale, una persona que te acompaña en todo el proceso, ¿no? En todo el journey, ellos se llaman journey, en todo el journey te acompaña y ella cada semana se entrevista con el psicólogo que nosotros tenemos asignados para ella y hace todo el proceso y va viendo, ¿no? Entonces, 2 meses antes de implantar nuestro embrión, ella ya no puede tener relaciones sexuales y empieza la medicación, ¿vale? Para que no sea recibido el óvulo como algo extraño a su cuerpo, sino que porque al final es el embrión de otra familia, ¿no? Claro. Y hasta que no se confirma el 6º mes de embarazo, no puede practicar relaciones sexuales con penetración, puede hacer otras cosas, ¿no? Ajá, sí. Hay variedad. Hay variedad. Podemos imaginar Cali, que somos una adultos. pregunta. Dime. Y, por ejemplo, en ese proceso, también ustedes les mandan como a los 3 meses la primera ecografía y todas esas No, cosas. nosotros ¿o? en nuestro proceso hemos querido vivir, tenemos suerte que nosotros tenemos negocio propio, tenemos empresa propia, tenemos un equipo que trabaja con nosotros y para nosotros ha sido como un embarazo a 6.000 kilómetros de distancia, Barcelona-Boston, pero hemos volado mucho Barcelona-Boston este año. Entonces estuvimos en la fecundación y de hecho nos llevamos a Carlota y a Victoria, que son nuestras hijas, porque queríamos que entendiesen todo el proceso que ellas vivieron también, ¿no? Entonces en el día de la implantación del óvulo, bueno, del embrión ya, porque ya está formado, ya tenía una semana, el día de la implantación del embrión, Carlota y Victoria estaban en la sala con el ginecólogo y con nosotros y con la carrier, ¿no? Y ellas vivieron todo este proceso y están Lo súper- asumen. ¿Ellas qué edad tienen en este momento? Mira, Carlota hará 7 en enero y Victoria hará 5 en diciembre, este diciembre. ¿Y cómo asumen esto? O sea, lo entienden fácilmente, creo que es... Yo creo que sí. Hay un hecho muy curioso. Carlota va a una escuela privada en Barcelona y el primer día que llegó a clase ella tenía muy claro pues que tiene 2 padres, ¿no? Y siempre lo ha vivido y aparte ella siempre lo explica súper orgullosa, ¿no? Y en la escuela pues hay madres solteras, padres solteros, eso es más difícil, padres divorciados, ¿no? Padres solteros. Y hay muchas variedades de familias, no solo hay una familia estereotipo, la familia habitual, ¿no? Padre, Claro, madre y el primer día ellas pueden elegir una compañera para ir a comer con los padres y hacen una vez al mes, pues los padres van a comer en la escuela con las niñas y se mezclan. Y le dije a Carlota, ¿ya tienes claro a quién vas a invitar? Dice, no, me apetece mucho invitar a Juanita y a fulanita. Y dice, pero creo que voy a invitar a fulanita porque no se cree que tenga 2 padres. Y entonces llegamos a la hora de la comida en España, y nos reciben la profesora, Carlota, y estaba fulanita, ¿no? Y no digo el nombre por no decir quién es. Y si no, sus padres igual. Y, Se enojan, y están. llego, nos sentamos en la mesa y en todo el comedor, en el centro del comedor, montan una mesa y está la niña que ese día le toca con la persona que invita y los padres, ¿no? Y lo primero que es, cuando nos sentamos en la mesa, le dice, fulanita, ¿te das cuenta cómo yo sí que puedo tener 2 padres? El Papa Pedro y el Papi Xavi. Y la otra dijo, sí, pues es verdad. Qué curioso. Sí, Es van que, entendiendo. es que los niños lo ven con una naturalidad que, pues ojalá todos tuviéramos la naturalidad que tienen los niños. Por ejemplo, Simona, cuando fuimos a donde Carlota y Victoria, que en ese momento no había nacido Daniela, le dijo, Pacho, papá, siento que Carlota y Victoria tienen 2 papás, en cambio yo tengo papá y mamá, o sea, como diciendo, hay familia, y Pacho le dijo, sí, hay familias que tienen 2 papás, hay familias que tienen papá y mamá, hay familias que tienen solo una mamá, no es como nosotros que nos metieron hace mucho tiempo el tema de que una familia nos condicionaron. Pero yo quería preguntarle a Xavi a propósito de eso, cuando existen este tipo de debates en radio, lo que sea, mucha gente dice, el problema puede ser el bullying al que sometan a un niño de pronto por su característica diferente de cómo está formada su familia. ¿Tú tienes alguna situación o tienes una forma para que esto no se dé en las niñas, que no vayan a sentirse como de alguna manera que puedan se puedan verse afectadas por estos conceptos clásicos? Sí, de hecho, una de las cosas que más nos preocupaba a nosotros justamente era este tema, ¿no? Era la educación de ellas y cómo la íbamos a llevar a cabo. Entonces, cuando escogimos una escuela primero por cercanía de casa y luego por el método de trabajo y la proximidad, ¿no? En la escuela en la que van son unos 900 compañeros, es bastante liberal y es una escuela laica y ellos son bilingües, español y inglés, y tienen en la clase 2 profesores, el que es 100% inglés y el que es 100% español.
y encima tienen un psicólogo que pasa horas con ellos, ¿no? Entonces, el primer año sí que estuvimos muy pendientes de todo ello, nos reunimos con todos los padres de la escuela, de la clase, son clases de 23 personas, nos reunimos con todos, explicamos para evitar curiosidad nuestro proyecto, nuestro proceso, y la verdad es que a fecha de hoy no hemos tenido ningún problema, ¿no? Es más, yo nunca hablé abiertamente de mi homosexualidad, por el cargo que ocupo o que he ocupado en los últimos años y por mi negocio, ¿no? Porque al final también piensas, en España hay un grupo que es bastante conservador todavía, ¿no? Y que uno pensaría que no, pues desde Colombia uno pensaría que no, pero ya viviéndolo allá uno se da cuenta que es tremendo. ¿No? Entonces, sí. con Pedro yo y con Pedro íbamos mucho a cenar fuera y siempre, pues claro, éramos socios, había mil excusas, ¿no? Para que nos vieran juntos, pero hubo un día que nos metimos en un restaurante y Carlota tenía como 4 o 5 meses y empezaba a saludar con la mano, ¿no? Quizás 9 meses. Y iba sentada y entramos en el restaurante, Carlota, Pedro y yo empujando el cochecito y claro, ya era evidente que no éramos socios, era algo más, ¿no? Y Carlota, la gente que nos miraba, iba saludando con la mano, ¿no? Y yo pensé, tierra, trágame, porque eso fue como el primer día de a los 42 o 43 años darte cuenta de que si eres gay y tienes que aceptar eso, ¿no? Que Carlota lo sacó del closet. Exacto, Carlota me sacó del closet. Del closet después. Después. No pensaría que habían salido del closet mucho antes. No, yo salí del closet, Karen, hace 4 o 5 años. Me di cuenta que la mayoría de mis clientes que conocieron y que vieron y que ahora saben, todos mis clientes saben mi relación con Pedro y tal, que realmente el factor sorpresa ha sido mucho más interesante porque han confiado mucho más en mí y se han abierto mucho más también a sus miedos, a sus dificultades, tanto personales como profesionales, ¿no? Terminó siendo bueno. Y para mí fue un buen paso hacia adelante, ¿no? En la parte del proceso de cuando nace el bebé, temas de amamantar y de la crianza, ¿eso cómo funciona en este caso? No sé, de momento creo que me he engordado más yo que la Carrier en este último embarazo, porque no es fácil vivir un embarazo en la distancia y sí, como antes comentaba Pollo, estuvimos en la puesta del óvulo, ¿no? del embrión, hicimos parte del proceso y luego estuvimos en la primera eco a los 3 meses. Sí que vas siguiendo tú semanalmente, nosotros lo hemos hecho con Skype o con FaceTime, con Cristi, casi cada semana hemos estado con ella, nos hemos estado hablando y luego vas viendo todo el proceso, vas también a la semana, al mes 6, porque es cuando hay alguna dificultad en el embrión ya formado y se ve, y hemos acompañado, ¿no? Y cuando ya nace, o ya te dan el bebé, porque yo le corté el cordón umbilical y automáticamente ya podemos mostrar algunas fotos. Ajá. Ya me la pongo en mi pecho y ya me voy a la habitación con las niñas y la limpiamos con las niñas, la pesan, le dan la vitamina K, le ponen la primera vacuna de la hepatitis, porque en Estados Unidos es todo como muy reglamentado, ¿no? Entonces ya te dicen qué tipo de leche le vas a dar, porque ya parten de la base que no vas a amamantar a tu bebé, okay, ¿no? Entonces sí que hay algunos compañeros nuestros que han hecho proceso y que la Carrier se sacaba la leche y la mandaba semanalmente la congelaba y la enviaba desde Estados Unidos hasta Barcelona, ¿no? Nosotros no, nosotros somos más prácticos y así da el bottle, como dicen en Estados Unidos, o mi madre, o Pedro, o la persona que nos ayuda en casa, y le mete la bottle y ya está, ¿no? Y sigue. ¿Crees que en un momento voy a preguntarle a Xavi sobre la decisión ya, o sea, diciendo no, ya el proceso final, que es cuando ya 100% ustedes empiezan a compartir con la niña o con el niño, pero es que está tan interesante esa historia que otras 2 canciones para más preguntas. Uy, sí. Yo soy Vibra. Y mi corazón no late. Vibra. Hoy en Vibra en las Mañanas, un invitado súper interesante. Él es Xavi, que nos estaba acompañando durante esta mañana contándonos la historia de cómo es 2 personas del mismo sexo adoptar, pero ni siquiera es adoptar, la palabra creo que no es adoptar, sino tener, y nos ha contado cómo es ese proceso de tener un hijo, que no, en este caso no fue solo un hijo, sino fueron 3 hijos. Xavi, volviendo con este tema, y nos has hablado un poco del previo, del proceso del embarazo, ¿en qué momento ya ustedes pueden quedarse, o sea, 100% con el niño y ya no necesitan de la mujer que los está apoyando? El mes 8 de gestación, o entre el mes 7 y el mes 8 de gestación, hay otro juicio. Hay un juicio que se llama el de pre-birth, que es cuando ya se certifica que el niño que está avanzando bien, que se está gestando bien, va a nacer en una fecha aproximada
La nuestra tenía que nacer el día 20 de agosto y nació el 10 de septiembre. O sea que se tiró 2 semanas más descansando y durmiendo. Y en ese juicio pre-birth es una orden para el hospital en el que van a nacer. Ellas nacieron en el General Hospital de Boston. Y lo que dice esa orden es que la persona, los padres biológicos del bebé que va a nacer, con el nombre, que en este caso se llama Daniela, la tercera, de Daniela, tienen todos los derechos desde el momento de cortar el cordón umbilical. Con lo cual, tú cortas el cordón umbilical, en este caso fui yo, y ya automáticamente todas las enfermeras y el equipo médico, una parte del equipo médico se queda con la carrier, pues terminando de limpiar, de curar y de ayudarla a descansar. Y el otro equipo médico, sobre todo las enfermeras y los neonatos, los pediatras neonatos, vienen a la habitación contigo y empieza todo el proceso, ¿no? Y allí ya empieza el trámite legal, ¿no? Al día siguiente ya vas al abogado, el abogado ya tiene lo que se llama el birth certificate, que es la fecha de nacimiento, y en el birth ya pone que los padres biológicos, como usted decía antes, por la ley americana, son, pues en este caso, pues Pedro y Xavi. Pedro y Xavi. Y no aparece nadie más. Y con esto te vas a la embajada española y te vas también a la embajada americana. Y la ventaja es que ellas dos tienen, ellas tres, ahora tres. Me cuesta un poco eso todavía. Claro, es que tiene 4 semanas. ellas tres tienen la doble nacionalidad, con lo cual Carlota y Victoria, y lo mismo ahora con Daniela, a las 3 semanas hemos volado ya a Barcelona con el pasaporte americano de Daniela y luego con el libro de familia ya del consulado español, donde pone que Daniela es la tercera hija de Pedro y Xavi, y el previo para tener el DNI español y el pasaporte español. Pues un proceso. ¿Y crees que esa salida del closet ya definitiva con la llegada de Carlota, bueno, en general, crees que le aportó como a tu vida tranquilidad? O sea, ¿crees que cambió algo en tu vida el hecho de que ya fueran una familia, digamos, abiertamente? Mira, cambió. Nosotros, mira, no quería decirlo, pero nuestra empresa es Casanovas Human Touch, ¿no? Que es el toque humano. Y siempre hemos trabajado con esos valores, ¿no? Con el valor de la humildad, de la familia, de la proximidad. Y me hizo pensar que a lo mejor había un tipo de clientes más conservadores, más religiosos, más vinculados a la obra, quizás, ¿no? Que está presente todavía en España. Y que quizás no eran mi tipo de clientes, ¿no? Y lo que me hizo fue abrirme a un sector, a un entorno mucho más activo, mucho más innovador, con más capacidad creativa. Y eso facilitó también a la vez nuestro crecimiento, porque nos unimos a clientes muy potentes y de hecho hoy estamos presentes ya en Perú, estamos en México, estamos en Paraguay y pronto en Bogotá, ¿no? Entonces, toca abrir Colombia. Colombia. Y entonces, además, porque Xavi no lo hemos dicho, pero nos entrenó a Toño y a mí, por eso es que hacemos todo lo que hacemos. Somos tan bellos. Por eso hemos logrado todo lo que hemos logrado. Uy, y lo que vais a lograr, Entonces, la verdad es que yo creo que me abrió la mente a mostrarme tal y como soy, ¿no? Con mi naturalidad, con mis puntos fuertes y mis puntos débiles, como todo el mundo, y eso me dio una paz interior que comparto con la gente que quiero, ¿no? Por eso estoy aquí con vosotros. Claro. Muchas gracias, Xavi. Uy, qué bien. Y yo tengo una pregunta, Xavi, que es una pregunta súper atrevida, pero te la quiero hacer. Ajá. Voy a hacer, a ver, porque es que me da mucha curiosidad como yo lo siento. Obviamente, en una pareja de 2 hombres y 2 mujeres, uno no debería, porque uno lo estigmatiza, uno no debería sentir que hay roles. Ajá. Sin embargo, como nosotros hemos compartido, pues tu familia y la mía, es un error porque a mí me da la sensación de que Pedro ejerce más maternidad y tú más paternidad. Ajá. ¿Es un error verlo así? O sea, uno no debería verlo así. ¿O tú cómo lo sientes? Yo creo que tú que has convivido con nosotros, y hemos convivido juntos en casa unos días y luego de fiesta, y yo creo que te das cuenta de ese rol, y es cierto, o sea, es imposible. Yo creo que una cosa es el juego sexual, ¿no? Que puede haber y lo que puede implicar y quién domina, quién no domina, si es que alguien domina, pero sí que en toda la parte de roles familiares hay un rol, más que maternidad, digamos paternidad de Pedro. Como éramos socios y los dos llevábamos el negocio conjuntamente, hubo un momento cuando nació Carlota que teníamos que elegir quién tomaba más el rol de casa y quién tomaba más el rol de salir, de buscar, ¿no? De trabajo. Entonces sí que definimos este rol. Pedro optó porque él quería estar más en casa con Carlota y con todo ese proceso de paternidad.
y es él quien se encarga de muchas cosas de la casa, ¿no? Y yo, sin embargo, profundicé más en el rol más lo que estábamos acostumbrados, ¿no? La madre se queda en casa, que sería sinónimo más de Pedro, ¿no? Que trabaja, pero trabaja desde casa o comparte con el equipo o viaja menos que yo, sobre todo solo se queda en el viaje nacional. Y yo que estoy más en el equipo o con el cliente o viajando internacionalmente. Esos roles sí que están, pero después cuando estoy en casa siempre dicen que papi es más cariñoso que papá. ¡Ah, qué bien! Xavi, ¡Qué pues historia muchísimas tan gracias por- bonita! Sí, muy chévere, muy chévere. ¿Tú nos puedes compartir el dato de cómo se llama la empresa si de pronto alguna pareja que esté buscando lo mismo que ustedes lograron? ¿Cómo se llama la compañía? ¿Cómo la pueden buscar para arrancar ese proceso? Ujú. Mira, la compañía, hay varias, ¿vale? Ajá. Es un poco... hay una compañía que se llama... Creo que se llama... Surrogacy... Surrogacy para millonarios, que allí es donde Angelina Jolie y varios de ellos Ajá. tuvieron hijos, y allí sí que se paga un proceso muy caro, porque es para top. Ok. Pero luego hay un bufete de abogados que nosotros buscamos varios, y uno que nos gustó mucho se llama Circle Surrogacy, Ajá. que es donde hicimos nosotros todo el proceso, que es un bufete de 36 abogados que se dedican básicamente para eso. Creo que es circle.com, si buscáis por internet, y si no, luego os facilito el dato y lo podéis compartir con ellos en la red. Circle Surrogacy, sí. Sí, es esto. ¿vale? .com. Exacto. Y estos fueron una pareja que en el año 70 eran una pareja homosexual, eran abogados y querían hacer ese proceso, y tienen 2 hijos adolescentes, adolescentes no, y adultos de 20 y pico años, y hicieron todo ese proceso y fueron creciendo, y allí van a encontrar todo el proceso, les van a explicar perfectamente cómo es todo el proceso, en qué consiste, y también evidentemente hay un importe económico muy importante, pero que es legal. O sea, yo creo que todo lo que nosotros pagamos en cuanto a ayuda en vestuario, ayuda en comida, ayuda en reposo, que hay unos fees, Sí. te diría que ese fee no tiene nada que ver con el fee que se queda el abogado por hacer todos los juicios, todos los papeles Claro. y todo, ¿vale? Ok. Pero yo creo que esa es una muy buena, y también hay otros sitios de Estados Unidos donde se puede hacer, pero sabéis que en Estados Unidos cada estado tiene sus propias leyes. Tienes un- Entonces, La toca- ley que es más ágil en el proceso de surrogacy es la ley de Boston. De Boston. Y a mí me ha sorprendido una Vale. cosa que mucha gente dice, bueno, pero es que si el niño va a sufrir bullying, si no sé qué. Y una de las cosas que más me aterra es que es verdad, es totalmente cierto que muchos hijos de parejas del mismo sexo están pasándola mucho mejor y están viviendo en una familia mucho más armoniosa. No tiene que ser, pues, o sea, a lo que voy es que no tiene nada que ver, que puede ser un solo padre, una sola madre, puede ser papá y papá, mamá y mamá, papá y mamá, y definitivamente eso no es lo que hace la diferencia en que los niños sean felices y que estén criados con amor. Exacto. Y no me parece tan lindo, es que es precioso. Cabecita. Gracias. Ah, sí. Es igual de Pues, duro, Xavi- es igual de duro que lo que podáis tener vosotros, ¿no? Pues Karen, cuando tú llegas a casa con Simona y te puedes encontrar a Simona cruzada ese día, pues pasa lo mismo sí. con mis hijas, ¿no? Que hay días que pienso, hostia, con lo bien que se estaba siendo 2, pero hay muchas compensaciones cuando te mandan un beso o te graban un FaceTime por la mañana. Qué Y lindo. lo recibes. Qué lindo. Pues Xavi, muchas Xavi, gracias. gracias por acompañarnos en Vibra las Mañanas y por compartir tu historia. Un placer y estoy encantado, y cuando queráis.